Capítulo 7. En Cusco hay calles sin casas ni comercios. Se alargan al amparo de paredes de piedras inamovibles, de sombras embaradas, de junturas parecidas a párpados cerrados. En ellas hallamos a indios salidos nadie sabe de dónde, quizá de puertas invisibles colocadas en la espesura de los tiempos. Porque el tiempo no ha pasado por esta ciudad, se asentó en ella, y en ella se durmió. En todas partes sentimos la presencia de la Pachamama, la tierra nutricia. Los españoles no pudieron borrar su reino. Pusieron sobre su espalda residencias, iglesias, adornos, estruendosas miserias, pero la vieja madre siempre se encuentra allí, soñolienta bajo el peso de sus sabios conocimientos indecibles y, sin embargo, viva. Baña a Cusco como un sol secreto. Los quechuas que pueblan sus callejuelas parecen salidos de los pliegues de su vestido, de las arrugas de sus manos, del soplo de su aliento. En ellos, el color de su piel, sus tejidos, sus rugosas esculturas, su voz que se arrastra, su sensual lentitud, parece haber surgido de la tierra nutricia. Me instalé en un hotel sin puertas. El encargado me informó que alguien las había robado, y reemprendí mis menudos trabajos de artista callejero. Una noche, tras haber cenado algunas empanadas, me fui a ver al Chipés, aquel primo que don Benito me había recomendado. Vivía en una barraca hecha de adobes, en la linde de un suburbio. Daba a la hierba sucia de un campo donde se amontonaban basuras y desechos, depositados allí por las mareas ascendentes de la población. El Chipés era un alto anciano de cabellera lisa y blanca. Apenas salía de su casa. Solo traspasaba su umbral para cultivar el huerto ubicado bajo el tragaluz. Todo él era huesos y nervios, pero llevaba erguida la cabeza y su mirada nunca se apagaba. Oraba sin prisa, atento a los detalles por más insignificantes que fueran. Me acogió amablemente, pero sin dejar de observarme con la agudeza de un cazador al acecho. Era un hombre contenido y ciertamente no a merced de cualquier viento. Le hablé de mis aprendizajes y de mi estancia en Tiahuanaco. Me contestó que conocía a Alchura, que también él era uno de sus lejanos parientes, y me preguntó por qué había ido a parar a Cusco. Le expliqué los infortunios que me habían obligado a exiliarme. No tardó en mover la mano como si quisiera cazar moscas y me dijo: «No te has de quedar aquí». «¿Por qué no? Me gusta esta ciudad. Algo en ella me recuerda a mi madre. Creo que aquí puedo ganarme la vida». En Cusco puedes ganarte la comida, el vestido, pero no tu vida. Dejé a mi mujer en La Paz, señor Chipés, y espero que venga a reunirse conmigo tan pronto como haya reunido el dinero para el viaje. ¿A dónde he de ir si no? ¿A Lima? Está demasiado lejos. Reflexionó un instante, me dijo: No, a Machu Picchu. ¿A Machu Picchu? ¿Y qué he de hacer allí? No conozco a nadie. Te aguardan unas ruinas. Le pregunté cómo sabía que aquellas ruinas me aguardaban a mí, a quien no conocían, y qué tenían que decirme. No me contestó. Se limitó a examinarme sin sonreír, con el ceño algo fruncido. Después se puso en pie y salió a contemplar la noche, encuadrada en el marco de la puerta. Pensé que se desentendía de mí y que era mejor que me marchara, pero su corpachón me impedía la salida. No me atrevía a molestarlo. No obstante, decidió dar algunos pasos hacia el campo de hierba y me uní a él. Me tomó del hombro, señaló a la oscuridad con un gesto del mentón y musitó: «Machu Picchu, allí arriba hay magníficas memorias». «Allá iré, señor Chipés, pero no inmediatamente. Necesito reflexionar. ¿Podré volver a verle? La próxima vez trae algo de comida y cenaremos juntos». Realmente no me apetecía en absoluto alejarme de Cusco. Echaba de menos a Flora. Ella era mi única preocupación, y no tenía otro deseo que no fuera encontrar un alojamiento adecuado donde pudiéramos vivir de nuevo en paz y sosiego. Tomé la costumbre de ir a cenar 2 o 3 veces por semana a casa del viejo Chipés. No esperaba de él nada concreto, salvo quizás, secretamente,
que me ayudara a tomar la decisión de emprender el viaje a Machu Picchu. Mi cabeza se resistía, ya estaba harta de vagabundeos. Mi corazón, en cambio, me animaba y me decía, ¿quién sabe? Siempre que entraba en aquella diminuta estancia, ese impresionante individuo me miraba de arriba abajo con cierto desdén. Fingía sorpresa y gruñía en lugar de desearme los buenos días. ¿Aún no te has ido? Yo, por toda respuesta, vaciaba mi saco de provisiones sobre la mesa y le animaba a que siguiera hablándome de las personas que conocía en Machu Picchu, don Rustino y doña María. Ambos regentaban un hotel allá arriba junto a las ruinas. Esta temporada están solos. Te alimentarán bien, te alojarán como a un turista y te tratarán como a un amigo. ¿Qué más se puede pedir? No tengo tiempo de tomarme unas vacaciones, señor Chipés. Lo que necesito es dinero. Siempre me oía protestar de esta forma. Me miraba haciendo una mueca con la nariz como si se me hubiera escapado una obscenidad. Me decía, Cusco no te sirve de nada. ¿Crees que aquí trabajas? No, te agitas, pierdes el tiempo. Tu verdadero trabajo te espera allá arriba. ¿Qué hay tan importante allá arriba, señor Chipés? La fuerza de la mirada del águila. Te aprovechará si sabes atraparla. Doña María te ayudará. Es una gran señora. Solía hablarme de doña María. La llamaba la bella Chola. Parecía amarla como a una hija mayor. Me decía también que las piedras de Machu Picchu eran las más limpias del mundo, que apenas estaban contaminadas por los crímenes y las miserias humanas, que eran memorias muy puras y muy lejanas, y me decía, el Chura te ha limpiado bien, eres capaz de captar esas memorias, pero ojo, no te quedes rezagado, no te retrases. ¿Qué has hecho desde que estás en Cusco? He comido empanadas, he bebido cerveza y he hablado con usted. Vaya que te has atascado, sal, no quiero verte. Nuestras conversaciones siempre concluían así. Me iba y al regresar unos días después, ¿aún no te has marchado? Hasta que llegó el día en que mis resistencias cedieron. Mi razón y mi pereza aún refunfuñaban. Les argumenté que estaba hasta la coronilla de dormir en una habitación sin puertas. Ya no me contestaron. De repente, mi corazón se sintió liberado. Aquella misma noche confié mis cosas a la custodia del Chipés y a la mañana siguiente tomé el diminuto tren de la Montaña Verde. Muy temprano me encontré en un vagón sin mamparas, de techo bamboleante, sostenido por barras indecisas, con bancos ocupados por campesinos, paquetes informes, pollos, cerdos y cabras. Me maravillé de que Dios fuera lo bastante inmenso como para sustentar aquella heteróclita arca de Noé que parecía a punto de enterrar al mundo, e inmediatamente después nos sumergíamos en el bosque a paso de atleta. Fue un viaje casi onírico. La gente subía o se apeaba con el tren en marcha. Unos jugaban a los dados en el suelo sin preocuparse del cabeceo ni de los tumbos. Otros orinaban al viento o se pasaban botellas de cerveza, sentados a las puertas del vagón y con las piernas al aire. La locomotora, situada en la parte delantera, lanzaba de vez en cuando toques de clarinete en el sotobosque, horadado por los rayos del sol, quizá para lanzar un saludo a los pájaros, asustar a un zorro imprudente o espantar a algún arriero que hacía su camino entre los raíles de la vía acompañando a su jumento. La vía férrea seguía a la orilla del río Urubamba. Tenía la sensación de penetrar en el corazón del paraíso terrestre a fuerza de patadas en el culo, tan recios eran los traqueteos. Miraba a todas partes, agarrado con ambas manos a los salientes de mi banco. Intentaba hablar con los vecinos, que desayunaban con tanta placidez como si se hallaran en el zaguán de su casa. ¿Conoce usted Machu Picchu? Sí, Machu Picchu. ¿Qué hay allá arriba? Me gritaban como respuesta. Águilas, águilas, las mayores águilas del mundo. E imitaban su vuelo, profiriendo al mismo tiempo en su lengua quechua palabras que no comprendía. Se reían de mi aspecto atolondrado. Me invitaron a comer sus galletas y a beber su cerveza. Luego les picó la curiosidad de ver mis cartapacios, que sostenía entre mis piernas. Les mostré los dibujos. El tiempo transcurrió de esta manera. A eso del mediodía se pusieron en pie todos a la vez.
Moviendo los brazos me dijeron: Machu Picchu, hemos llegado, date prisa, debes apearte aquí. Salté a un terraplén donde solo había un rótulo, mientras depositaban los bultos a mis pies. El vagón se alejó, me hicieron grandes señas de despedida y me gritaron: ¡Adiós! El tren aminoró la marcha por un momento para desaparecer por una curva de la vía. Me quedé solo en aquel espacio de hierba rodeado de bosque. Ante mí tenía un alto acantilado de húmeda vegetación, rocas que chorreaban, cuya cima se perdía en las nubes errantes. Entre aquellas nubes, allí en lo alto, se encontraban las ruinas de Machu Picchu. Pero, ¿dónde estaba el camino que llevaba a ellas? El aire era sombrío, pesado, pegajoso. El río más abajo humeaba. Unos pájaros piaban en los árboles. Me dirigí a la linde del bosque y grité sin ninguna esperanza. Efectivamente, nadie me contestó. Me acosté acurrucado junto al cartel en el que estaba escrito con alquitrán el nombre del lugar. Puse mi saco debajo de la cabeza y me dormí. Hacia el fin de la tarde, la punta de una sandalia que me azuzaba en un costado me despertó. Abrí los ojos. Un indio estaba inclinado sobre mí. No lejos del indio había 2 mulas que pastaban la hierba y alejaban los insectos con tranquilos coletazos. Tan pronto como me vio regresar a la luz del día, aquel individuo se apartó de mí sin prestar atención a las preguntas que le hacía y cargó mis bultos sobre uno de los animales. Hecho esto, me invitó a montar en el otro, señaló la cima y me dijo: «Vamos». Un sendero, situado en el flanco del acantilado, trepaba por la montaña. Si hubiéramos caminado pegados a la pared, la ascensión, naturalmente, no hubiera sido más cómoda que yendo por una autopista, pero su recuerdo habría sido soportable y posiblemente efímero. Por desgracia, mi montura no era una mula, sino el fruto bastardo del cruce entre un diablo y una acróbata de circo. A aquel ser perverso solo le gustaba ir por el borde del camino justo donde empezaba el acantilado cortado a pico. Parecía un funámbulo con tanto valor que a cada golpe de sus cascos hacía rodar paquetes de piedras, inmediatamente arrastrados hacia lo hondo en forma de cascada. El ruido que hacía se parecía a una risa diabólica surgida de profundidades cada vez más hondas. Mis rodillas temblaban, hundidas en el vientre del animal. Yo, agarrado a las bridas, rígido como una estaca, no me atrevía a volverme hacia el indio por miedo a desviar a la bestia del pelo fatal que nos separaba del abismo. Como una oveja, yo balaba briznas de oraciones, maldiciones entrecortadas y órdenes enfebrecidas. Aquel indio a mi espalda me contestaba con una jovialidad que pretendía tranquilizarme. Le aseguro que es una buena mula. La hice mamar de mi cantimplora de aguardiente para darle nervio. Suéltela, ya está acostumbrada. Y espoleaba su grupa. El otro animal meneaba la cabeza y se volvía a poner en marcha para andar rozando el abismo. Aquello no era nada comparado con lo que me encontraría más adelante. De repente, penetramos en las nubes y ya no vi nada, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni delante de mí, solo la opaca niebla gris. Entonces, sin poner la esperanza en otra cosa que no fuera en la misericordia divina, me desplomé en mi montura. Me abracé a su cuello con la feroz energía del náufrago y puse el mentón entre sus orejas. Mi respiración era ronca. El vientre estaba siendo devastado tanto por los tumbos como por el pánico. En tal estado empecé a rezar en voz alta el Padre Nuestro de los condenados. A mi espalda oía al indio que gritaba: «¿Qué estás diciendo?». Me desinteresé de él. Ya había puesto las llaves de mi vida en manos de mi ángel custodio. Cerré los ojos y musité: «Padre nuestro que estás en los cielos, rogad por nosotros, pecadores». «No, no, te digo que conoce el camino, que tiene una brújula en la cabeza». «Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo». «¿Qué vas a hacer allá en lo alto? ¿Turismo? No pareces un arqueólogo. ¿Eres amigo de don Rustino? Y perdónanos nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Comentó no sé qué acerca de mi deficiente dicción. Me hundí de nuevo en mis plegarias hasta que alcé la cabeza, arrancando de mis limbos gracias a aquellas milagrosas palabras. «Ya llegamos, ¿ves?». No había por qué inquietarse.
En el fondo gris había luz. Estábamos en un llano. Penosamente me apeé y me dirigí al hotel balanceándome como una oca, con un cuerpo que había dejado de existir desde las rodillas hasta el ombligo. Oí rechinar una puerta. Un individuo apareció en medio de un rectángulo de luz. Era don Rustino, y me soltó. Bienvenido, señor. ¿Ha tenido un buen viaje? Le contesté con voz agónica. Excelente. Gracias. Me sentía agotado. Mientras llevaba al interior mis paquetes, hice como si me sonara las narices con los dedos. De esta forma, no podían ver los sollozos que me ahogaban. El hotel estaba vacío. Era el tiempo de la baja estación. Don Rustino me precedió en dirección a la casa, derramando volubles amabilidades y educadas formas, tan educadas que resultaban casi cómicas. En realidad, solo me dirigió la palabra todo el tiempo que duró la subida por la escalera que llevaba al primer piso. Parecía un bailarín con tangos con sus grandes orejas y sus sienes adornadas con patillas que le llegaban hasta la mitad de las mejillas. Tan pronto como pude introducir una palabra en su discurso, le dije que era amigo del Chipés. Don Rustino acababa de encender la lámpara de petróleo que estaba sobre la mesita de noche de mi habitación. Al punto, cerró su espita de buena educación, me examinó de arriba abajo y refunfuñó. ¡Jojo! A partir de aquel momento, fuera lo que fuera, que dijera o pidiera, no me respondía sino mediante aquellos sonidos animales, distintamente modulados según fuera su humor. No obstante, no había nada en él que surgiera o sugiriera la presencia de un primate. Sonreía a gusto, aunque siempre por un solo lado de su rostro, y sus miradas eran tan puntiagudas como los chillidos de una golondrina. A decir verdad, don Rustino era un rey salvaje y simple, que todo lo hacía sin la menor falta, incluso cuando lo que hacía era hacerse el idiota. Afortunadamente, doña María poseía una humanidad más accesible. Realmente era una hermosa chola. Tenía un rostro de virgen, un cuerpo cuyas curvas parecían ser las amantes del aire a su alrededor, respirando sus más nimios gestos con los ojos cerrados. Su mirada era directa y cálida. Cuando bajé a cenar, me aguardaba al pie de la escalera. Me tomó de la mano y me condujo a la mesa con gracia un tanto solemne. Me sentí desconcertado, incapaz de adivinar si me consideraba como a un invitado importante o simplemente como a un niño al que quería acomodar. Doña María era así, inaprensible, y no obstante, familiar, atenta pero lejana. Actuaba siempre de tal manera que uno no sabía exactamente qué pensar. Le hablé del Chipés, de don Benito, de la Guzmana, sobre todo del Chura y de mi prolongada estancia en Tiahuanaco. Me dijo: el Chura es un viejo amigo, suele venir a Machu Picchu. No me extraña en absoluto que te haya enviado aquí. No, doña María, no fue el Chura quien me habló de ustedes, fue el Chipés de Cusco. Movió descuidadamente la mano, sonrió y me contestó: el Chura, don Benito, el Chipés, da lo mismo. La cabeza cambia, pero siempre se trata de lo mismo. ¿Aún no te has dado cuenta? Me dijeron que eran primos. Rió y dijo: sí, sí, claro que son primos. Luego, súbitamente gruñona: ¡come! ¡No comes nada! Y mientras observaba cómo vaciaba el plato, el Chura y los demás guardianes de la Pachamama siempre acuden a Machu Picchu una vez al año, la noche de la tercera luna, para encontrarse con los dioses que bajan de Huayna Picchu, la montaña vecina. Me extrañé. Le dije con los carrillos llenos: creía que Huayna Picchu estaba desierta. ¿Hay ahí ruinas? Lo que hay son águilas. Se puso en pie y sacó los platos de la mesa. Me gritó desde la cocina: parece que eres artista. Soy pintor. Mañana Rustino te acompañará a visitar las ruinas. Don Rustino aprobó con un movimiento de la cabeza y un amable jo. Después se puso en pie y se marchó. Me acosté. A la mañana siguiente, tan pronto como percibí un rayo de sol que se filtraba a través del postigo, me vestí a toda prisa y bajé al comedor. Aún no se había levantado nadie. Estaba impaciente por descubrir la planicie de Machu Picchu, que la víspera me había parecido tan opaca e invisitable como las brumas del más allá.
Salí al zaguán. Me quedé estupefacto, con las manos puestas en las mejillas y la boca abierta sobre una muda plegaria. La ciudad sagrada, aún envuelta en las nieblas del rocío que se me brindaba únicamente a mí, se despertaba para contemplar los rayos del sol naciente. Un enorme cráneo de mamut limitaba el horizonte. Huayna Picchu. Su cima parecía inviolable. Ante mí tenía las avenidas, las torres, las escaleras perdidas en los portales de aire azulado, las callejuelas de la población entre murallas de exactas aristas y edificaciones sin techo que parecían aguardar su bocado de nubes. Allí había algo de melancolía, una melancolía tan apacible y venerable que no pude dar un paso en la hierba hasta que oí que algo se movía en la casa a mis espaldas. Don Rustino salió y se dirigió a la ciudad desierta como si fuera su propia casa. Le seguí. Me llevó a la entrada de un pasaje sin sol, cuyo suelo era de tierra ocre. Se acurrucó en el ángulo de una pared. Me senté cerca de él sin atreverme a abrir la boca. Gruñó. Jo. Me señaló los vanos y rincones de las encabalgadas construcciones que se encontraban a nuestro alrededor, encerrándonos en la penumbra húmeda. Después me dejó solo. El poder de las piedras me cayó encima como una borrasca. Nada sentí en mi piel, pero sus soplos, en oleadas silenciosas, sacudieron la oscuridad de mi interior. Me invadieron y me rodearon tan estrechamente que me sentí incapaz de moverme. Aguardé el grito de algún pájaro a lo lejos. Entonces, el otro en mí me habló. Dijo: siente cómo viven las piedras. También ellas han oído el grito allá arriba. Las piedras oyen, huelen, ven, palpan, no como lo haces tú, sino a su modo. Conocen su peso de polvo y no se mueven. Tal es su sabiduría. Saben amar, odiar, aguardar. Poseen un alma, un corazón distintos del tuyo, pero, a pesar de todo, son un alma y un corazón. A mi alrededor todo asentía en silencio. Yo había cerrado los ojos. No oí regresar a don Rustino. Puso su mano en mi hombro y con un soplo discreto pronunció: jo, jo. Me condujo a una torre maciza situada en el fondo de la callejuela. Ocultaba a medias la lejana montaña de los dioses, cuyos costados estaban atravesados por jirones de nubes. Se quedó delante de la puerta. Dentro no había nada, solo hierba y rocas en forma de jorobas. Antaño había habido un suelo y un techo. Acaricié el muro. ¿Sabe usted que las piedras cantan a veces? Tras el silencio se abre otro mundo. Allí, en aquel otro mundo, está la música de las piedras. Es pausada y suave, púdica y sencilla. Mi corazón armonizó con el canto de las piedras de la torre. Me vinieron ganas de tocarlas con los labios, con la mejilla, poner mi oído en ellas, pero no me atreví a hacerlo. Me intimidaba la presencia de don Rustino que adivinaba en el umbral. No dejó que me rezagara más y vino a tirarme de la manga. Me llevó hacia adelante, hacia el corazón de la aldea. Toda la mañana estuvimos paseando desde las plazas hasta las tapias bajas, desde los templos a las hondonadas, sin pronunciar palabra. ¿Para qué hablar? Rustino era un guía infalible. En el lugar donde nos deteníamos, sabía ponerme exactamente dónde había de estar para que me alcanzara la fuerza secreta de las piedras. Me instalaba en el sitio, se alejaba, después venía a buscarme y me llevaba más lejos. Así me guió en la visita a las ruinas. Los días siguientes volví a ellas acompañado de mi cartapacio de dibujo. Rustino venía siempre, doña María de vez en cuando, y se sentaba a mi lado. Me contaba leyendas del país. Me decía que pronto habría de subir a Huayna Picchu para afrontar la fuerza de la mirada del águila y alimentarme con ella. Un buen día me dijo: solo para esto has venido, pero antes de subir, las piedras han de prepararte. El viaje a la montaña de los dioses es peligroso. ¿Nunca te habló el Chura de esta montaña? Dejé al Chura hace ya mucho tiempo, doña María. Usted lo confunde siempre con el chipés. No los confundo.
¿No te dijo el Chura que te acompañaría donde quiera que fueses? Pues bien, te está acompañando. El Chipés, Don Benito, esa Guzmana a la que ayudaste a dar a luz, y algunos otros quizá han pasado por tu vida sin que te dieras cuenta para instruirte exactamente como lo habría hecho el Chura en las mismas circunstancias. ¿Crees que esas personas son tan inconsecuentes como para brindar sus conocimientos al primer advenedizo como quien da un poco de calderilla al primer pordiosero que encuentra? El Chura no ha dejado de informarles acerca de ti, de hablarte por su boca. Eso es imposible. Conocí a don Benito por casualidad, a la Guzmana también. Creo que solo ha sido cuestión de buena suerte. De repente, me miró con mucha severidad. Me sentí vagamente molesto y me atreví a decir, ¿dónde habrían podido encontrarse con el Chura? Se encogió de hombros y me contestó con aire de evidencia, detrás de la cabeza. Ya lo sabía. El Chura me había dicho que no era preciso ser un gran chamán para visitar a la gente sin salir de su propia casa. Le había creído como se cree a los ángeles, cuando el presente duele y cuando el futuro da miedo. El tiempo transcurrido había marchitado mi admiración. Siempre sucede así cuando uno planta sus descubrimientos en el cráneo y allí los deja, como flores en un frasco. Se marchitan, se secan y pierden su aroma de verdad. El auténtico saber solo puede crecer en la tierra, echar raíces en la mismísima carne de nuestra vida. De lo contrario, solo es una transitoria creencia. También eso lo sabía. El Chura no había cesado de atraerme hacia el sentir sin pensamientos. Tampoco había desistido de ponerme en guardia, con toda su enigmática paciencia, contra el vagabundeo incesante de las ideas y la ebria exaltación que acaba siempre en desencanto. Bajé la frente. Me vinieron ganas de preguntarle a doña María si también ella había encontrado al Chura detrás de la cabeza, pero me callé. No quería oír su respuesta. Me sentía a gusto con ella y no tenía ganas de imaginarme a nadie interpuesto entre nuestros dos rostros. Un anochecer, doña María, al levantarse de la mesa con la sopera vacía, me lanzó un guiño y me dijo con tono festivo, ¿y si mañana fuéramos a Huayna Picchu? Me quedé estupefacto. Luego solté una gran carcajada contento. Le di un codazo a don Rustino, que tomaba su sopa con la nariz pegada al plato. Le pregunté si vendría con nosotros. Gruñó un jo, que quería decir no. Doña María me gritó desde la cocina. Partiremos antes del alba. Deberías abrigarte. Allí arriba hace mucho frío. Aquella noche debí de dormir apenas 2 o 3 horas. Cuando me desperté, aún reinaba la plena oscuridad. Desayunamos un plato de maíz y un tazón de café. Doña María me dio algunas tortillas para el camino, sopló sobre la lámpara y partimos. Llegamos al pie de Huayna Picchu con las primeras luces de la aurora. La hierba se hartaba de rocío, el horizonte, al este, se calaba su bonete rojo. No soplaba el viento y el aire pinchaba mis orejas. Me sentía fogoso. No tardé en cambiar de talante. En la pared de la montaña estaba cortada una rampa en la que no cabían ambos pies, uno junto al otro. Trepaba hacia la cima, de la que nada se veía. A todo lo largo de aquel esbozo de camino zigzagueaba un cable atado a estacas. Había que subir a fuerza de puños, casi reptando sobre el vientre, sin esperar nada de las sandalias. Cuando uno resbalaba en la piedra mojada, la otra huía como si fueran los pies de una gran estrella danzarina. O bien ambas, al paso siguiente, pedaleaban en el vacío o se me ponían delante, olvidándose de mis nalgas, es decir, la parte baja de mi cuerpo no quería seguirme. Brincaba, jugaba, enseñaba sus suelas al cielo, a las profundidades del abismo, a las peñas que estaban encima de mi cabeza, indiferentes a la suerte de mis manos, sudorosas de sangre y agua, mientras el pánico y las maldiciones me zumbaban en la nariz. María iba delante a lo largo de la pared, entre las nubes altas y la bruma baja. Cada vez que me detenía para gritarle desde lejos que me esperara, solo veía sus enaguas redondeadas, sus talones circunspectos y su saco al cuello que pendía en el vacío. Marchaba a su aire, sin darse prisa. No obstante, cuanto más me deslomaba en seguirla, más se alejaba ella de mí.
Acabé por perderla de vista. La brisa de la cumbre, por fin, me refrescó. Alcé la cabeza y la vi en pie, ante el cielo abierto, al borde del precipicio, intentando atarse los cabellos en la nuca. Me tendió la mano. No la acepté. Me aupé solo, sin su ayuda, hasta ponerme a su lado. Descansamos un buen rato en silencio. Teníamos las nubes al alcance de la mano, sobre una planicie de rocas y musgos diseminados. El silencio solo era interrumpido por el rumor de la brisa. Doña María me dijo: Luisito, vas a encontrarte con el Señor de los espacios. Miré a mi alrededor, algo atemorizado, con la cabeza metida entre los hombros. Por todas partes hacia donde miré solo había aire gris. No me atreví a hablar en voz alta y musité. ¿Cómo es? A veces viene en forma de águila, otras en forma de cóndor. El cóndor significa que tú necesitas fuerzas masculinas para vivir la vida que te espera. La forma de águila significa que necesitas, sobre todo, la intuición femenina. Solo él sabe y solo él decide qué forma conviene. Se sentó a mi espalda. Puso las manos sobre mis hombros. Apreté mi poncho en su pecho y esperé. No tenía miedo. La presencia de doña María me protegía de todos los vacíos, tanto del que acabábamos de superar, el del corazón como el del alma. Por un breve instante sopló sobre nosotros un viento ligero. Todo era simple, desnudo, tranquilo. De repente se movió en un milagroso embeleso. Dos inmensas alas hendieron las nubes justo delante de mí. Señor, ¿cómo podía soportar el cielo una ave tan inmensa y sin embargo dotada de una gracia tan simple? Realmente era un águila. Empezó a planear por encima de la cumbre, con el plumaje extendido como un abrigo hinchado por el viento. Alcé la cabeza, fascinado por el negro silencio de aquel ser que se movía en el silencio gris del cielo. Se balanceó un instante entre las rocas y las nubes. Luego descendió dando unos saltos lentos y erráticos. Al fin, el aire lo puso justo delante de nosotros, solo a 10 pasos, en un picado amplio y enfebrecido. Lo observé con los ojos tan abiertos como la boca. Mi mentón temblaba sin que castañaran mis dientes. Tan estupefacto estaba. Oí que doña María musitaba junto a mi cuello. Respira pausadamente, Luisito. Sobre todo, no te muevas. Me puse rígido, con una feroz respiración. Sabía que las grandes aves rapaces no atacan si uno las mira fijamente y el cuerpo permanece inmóvil. Estuvimos al acecho uno del otro, yo el viviente de la tierra y ella la del cielo. No me atrevía a respirar y era incapaz de hacer nada. Era ella quien debía moverse al otro extremo del hilo tendido entre nuestras vidas. La espera me pareció infinita. Quizá la llamé, quizá le grité en mi corazón que la estaba esperando. De repente se irguió sobre sus patas. Se desplegó con tanta majestad y amplitud que el cielo desapareció tras ella. Unos guijarros rodaron bajo su cuerpo. Reemprendió su vuelo recto sobre nosotros. Un batir de alas invadió mi cráneo. Un viento tempestuoso me erizó los cabellos. Ya no vi nada. Un breve roce me quemó la nuca. El día volvió. Transcurrido el breve lapso de tiempo que se tarda en girar la cabeza en todos los sentidos, y el águila ya estaba lejos, allá en las nubes. Yo ya había dejado de temblar. Mi piel se había helado, pero la sangre que circulaba por mis venas era puro fuego. Oí mi ruidosa respiración. Quise hablar, asegurarme de que doña María seguía estando allí, pero solo fui capaz de gruñir como un oso. Doña María estaba de pie contra mi espalda. Busqué su mano o el borde de su poncho para aferrarme a ella, pero se alejó de mí. Se puso a dar vueltas a mi alrededor con los brazos abiertos, salmodiando un cántico gangoso, monótono. Había cambiado de aspecto. De repente dejó de ser la hermosa chola que conocía. La que ahora danzaba en el aire gris de Huayna Picchu era una especie de sacerdotisa salvaje. Su voz era casi inhumana.
Lanzaba constantemente su busto y su cabeza a derecha e izquierda. Mostraba aquel aspecto abrupto, despojado de todo artificio, y aquella mirada extraviada en bienaventurados sufrimientos que uno descubre a veces en la mujer cuando hace el amor con ella. Me destornillaba el cuello viéndola dar vueltas de aquella forma, y vi que el águila regresaba desde el fondo del cielo. Lancé un aullido miserable. Creía que venía por mi cabeza, pero el ave se puso a planear, dando vueltas sobre nosotros, a danzar con aquella bruja magnífica que ya no era doña María. Un vértigo me arrebató. Me oí a mí mismo pronunciar palabras en un lenguaje que no conocía. Sin duda, me sumergí en el sueño porque de improviso muchas personas aparecieron a nuestro alrededor. No sabía de dónde venían, no las había oído venir. No hablaban, se limitaban a estar allí. Algunas contemplaban el cielo, otras se acariciaban y se amaban entre las rocas, ofrecidas a la fuerza del espacio. El águila daba vueltas también por encima de ellas, iba y venía, y sus alas, en cada vuelta, ocultaban un momento el sol, un sol victorioso, un sol radiante de pleno día. Sin embargo, el aire a nuestro alrededor era gris, y yo miraba todo aquello sin que nada me extrañara. Feliz, apacible, regiamente sentado chorreando luz. Ciertamente se trataba de un sueño. No obstante, me parecía que nunca, en toda mi vida, me había sentido tan poderosamente despierto. El aire mismo parecía vivir. Más tarde, ya en Machu Picchu, quise saber si había soñado. Le pregunté a doña María si había acudido gente. Rechazó mis preguntas con gestos de haberla molestado. Me respondió: guárdate tus historias, Luis, no las digas. Mientras se queden en tu cuerpo estarán vivas y te darán fuerza. Tan pronto como salgan de tu boca, se habrían perdido. No las derroches, porque son tan necesarias como el pan. Insistí, pero me dejó a solas con mi inquietud que no conseguía expresar. Qué difícil es aceptar lo desconocido. Todos nosotros llevamos en nuestro interior a un tirano puntilloso que, lo que no se puede explicar, piensa que es inventado y por lo mismo inadmisible. Existen ciertas personas que exigirían, en caso de que se les apareciera un ángel, una pluma de su ala para adornar el comedor. No obstante, hoy sé que más allá de lo que se cree real y de lo que se supone fruto de la imaginación, se encuentra la más deseable puerta del mundo. Esa puerta da al jardín de la vida, un paraíso que los sedientos de pruebas jamás conocerán. Recuerdo que abrí los ojos, bajo un gran poncho rojinegro que nunca había visto antes. Salí del apuro dando un golpe con el brazo. Estaba solo en la cumbre gris. Vi mis vestidos apelotonados junto a mí. Estaba desnudo. Doña María se había marchado. El aire daba muestras de fatiga. El día iba hacia su ocaso. Estornudé. Poco a poco la vida recalentó mi cuerpo. Mis sentidos recuperaron el gusto por el mundo. Bostecé y mi lengua mojó otra vez mis labios. En ese momento, mi corazón aceleró sus latidos. El sabor dulce y salado de doña María estaba otra vez allí, al borde de mi boca. La sentí, la saboreé. Había hecho el amor con ella. Mi cabeza no tenía ningún recuerdo de aquella acción, pero mi piel estaba embelesada por ella. La firmeza de sus senos aún se sentía allí, en las palmas de mis manos. Mis hombros aún recordaban la quemadura de sus uñas, mis caderas la agilidad de sus caderas y mi sexo vencido el fervor de su sexo. Todo mi cuerpo estaba empapado de sus olores, de sus caricias, de los arrebatos de la bella chola. Durante un buen rato, encerrado en mi cráneo, atormenté a la memoria. No podía contentarme con aquellas efímeras sensaciones. Quería imágenes, palabras, pero solo acudieron la tristeza y la duda. Me vestí y bajé a Machu Picchu. No encontré a nadie. Cuando llegué al hotel ya era de noche. Don Rustino, en un rincón de la estancia, intentaba reparar un mueble. Me hizo una señal de bienvenida. Doña María estaba en la cocina. Me sonrió como lo hacía siempre al volver de un paseo por las ruinas y me dijo: ayúdame a poner la mesa, Luisito. Me puso la vajilla en los brazos
y amablemente me empujó al comedor. Durante la cena me quedé mirándola al menos 10 veces con la cuchara entre la boca y el plato. Sus ojos no me dijeron nada de lo que yo estaba guardando. No dejó de hablar de lo de cada día, del condimento de la sopa o de los problemas del hotel. Ante todo, pensé que consideraba lo que había sucedido en Huayna Picchu como un secreto entre nosotros, no queriendo despertar las sospechas de don Rustino. A la mañana siguiente me fui a dibujar a las ruinas y la esperé. Acudió. Don Rustino se había alejado de tal forma que lo habíamos perdido de vista y nos quedamos solos un momento. Le dije: «Doña María, ¿la puedo ver esta noche?». Se inclinó sobre mi trabajo como si no hubiera oído nada y me comentó señalando en mi cuaderno: «Eres un buen artista, Luis. Es bonito». Supe que no se diría nada, que nada debía ser dicho, que nada de nuestros amores en la cima de Huayna Picchu debía pasar al mundo de las palabras. Me quedé 2 meses en Machu Picchu. A decir verdad, tras mi viaje a la montaña de los dioses, no tenía nada más que hacer allí. Le anuncié mi partida a doña María, la última noche de mi estancia. Me tomó de las manos en medio del comedor y me dijo con la cabeza levantada y la voz un tanto velada: «Está bien, Luis, has tenido buen tiempo». Luego salió con una pluma de águila en su bolsillo. Me la entregó añadiendo: «Recuerda que nada sucede por azar». La luz de su mirada me inundó el cuerpo con tanta fuerza y ternura que tuve que contener las lágrimas asomadas a mis ojos. Aquella noche cenamos en silencio. Al acabar la cena, don Rustino me preguntó simplemente a dónde pensaba ir. Le contesté que no lo sabía. Me dio la dirección de un comisario de policía, uno de sus amigos, y me aconsejó que fuera a visitarlo. Aquel individuo se llamaba Benito Juárez y vivía en Lima, en el Perú. A la mañana siguiente, la mula del indio me condujo sin el menor tropiezo al valle. El pequeño tren de Cusco aminoró la marcha justo un momento a lo largo de la estación llena de hierba. Solo tuve tiempo de lanzar mis paquetes a una plataforma del vagón en medio de un ensordecedor rechinar de hierros y agarrar algunas manos que querían ayudarme a subir. A lo largo del viaje, la presencia de doña María manaba continuamente mi cuerpo como un río bienhechor. La hermosa chola había hecho surgir de mis oscuridades un rostro ignorado de aquel otro al que el Chura me había ido acercando y que vivía en mí desde mi partida de Tiahuanaco. Aquel ser secreto tenía ahora, además del conocimiento de un antepasado, la intuición de una mujer, su infalible memoria, su inagotable bondad. Fui a buscar a Flora La Paz. La hallé embarazada de varios meses. Aquel niño que había de nacer suscitó en mí una desenfrenada exaltación, aunque ampliamente condimentada de espanto. Aún estaba ebrio de Machu Picchu. No quise volver a ver a ninguno de mis amigos que habían ayudado a mi compañera a sobrevivir durante mi ausencia. Metimos algunos vestidos en una maleta y huimos como si fuéramos ladrones. En Lima, Benito Juárez nos acogió con bondad. Don Rustino me había dado una carta para él y se la entregué. La leyó de pie en el vestíbulo. De vez en cuando me lanzaba una rápida mirada divertida por encima de sus gafas que le resbalaban continuamente hasta el extremo de la nariz. Después la guardó en el bolsillo y nos precedió al salón, diciéndome que tenía absoluta necesidad de reposo. Tenía una gran casa. Nos invitó a instalarnos en ella. Juárez conocía a Rustino y a María desde hacía mucho tiempo. Era un viejo célibe decoroso, seguro de aire burgués. De todos los guardianes de la Pachamama que conocí en aquel tiempo, era el más disimulado, el más insospechable. Pertenecía al grupo de los que iban a encontrarse con los dioses de Machu Picchu cada año durante la noche de la tercera luna. Nunca me dijo nada de todo aquello, pero algunas palabras oídas al azar me bastaron para saberlo. No me enseñó nada. Flora tenía necesidad de sentirse holgada y encontró en aquella casa todo lo preciso. Yo sentía ganas de entregarme de nuevo a la pintura y él me brindó una gran habitación donde podría trabajar tranquilo. Vendí algunas telas. Por primera vez en mi vida tuve más dinero del necesario para subsistir hasta el día siguiente. No podíamos abusar de la hospitalidad de aquel buen hombre. Una noche le pregunté si conocía algún lugar donde Flora y yo pudiéramos vivir sin preocupaciones,
lejos del estrépito de la ciudad. Me habló de uno de sus amigos, un acaudalado granjero que vivía en Ica, una pequeña aldea a algunas horas de la capital. Tenía allí una casa desocupada, me informó. En Ica solo hay campos de algodón. Se te dará todo lo preciso y allí encontrarás lo que te falta. Habría debido recordar que era brujo, pero sin duda yo habría desconfiado. No le pregunté qué me faltaba. De todas formas, no me habría contestado. Él sabía muy bien que en caso de decírmelo, no habría emprendido el viaje.